y de la Patria se abre la sesión. Esta sesión tiene por objeto continuar el proyecto de ley sobre el tema de delito informático y tenemos dos invitados, si no me equivoco, uno que nosotros solicitamos, solicitó el senador Moreira y otro el senador Piu y otros senadores, que es el Ministerio Público, representado aquí por don Mauricio Fernández y doña Valeria Helves. Don Rodrigo Peña. Y también con la solicitud del senador Moreira está el señor Cristian Sepúlveda. El señor Peña, no sé, no está también invitado por también presidente del Ministerio Público. Ministerio Público, ok. Si me permite si la parece, cuenta, vamos a empezar por darle la palabra al senador Cast. Le doy la bienvenida. Estamos todos ya aquí absolutamente presentes. Así que le vamos a dar la palabra a don Mauricio Fernández. Presidente, primero de por inicio la sesión, por favor, y vamos con la cuenta. Perdón, es que yo lo había hecho. No, que es la fórmula que muchas veces me la piden. Pero ya lo hice cuando se me indicó que lo hiciera. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Sí, tengo una pequeña cuenta, presidente, Y adelante la cuenta, entonces. Gracias, presidente. Se ha hecho presente con fecha 30 de agosto la discusión inmediata para los proyectos refundidos que modifican diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Y también con carácter de suma la urgencia para el proyecto que despachamos ayer en la comisión mixta relativo a la modernización de la gestión institucional y la probidad y transparencia en fuerzas de orden y seguridad pública, y también en comisión mixta, que es el que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o simples delitos. Eso, señor presidente, la cuenta para este proyecto de ley, para esta sesión, y además, como estábamos comentando, las excusas del señor fiscal nacional, don Jorge Abbott, para asistir a esta sesión, que había sido invitado para conocer su opinión respecto de este tercer trámite constitucional, y nos señala que en su reemplazo, que están todos acá, asistirán el director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, ULDECO, señor Mauricio Fernández, y los abogados asesores de esa unidad, que son don Rodrigo Peña y la señora Valeria Helves. Esa es la cuenta, presidente, para este proyecto de ley. Gracias, secretario. En términos de la comunicación que usted nos indica, yo creo primero decir que, claro, que el segundo punto, el proyecto quedó despachado ayer. Y eso es importante señalar. Ahora creo que el senador Moreira, que aquí todavía coincidirá conmigo, en que ayer damos nuestro afán por cumplir con las urgencias más de lo debido, porque realmente aceleramos muchísimo la conclusión de este proyecto, y por lo tanto con el tercer proyecto, el primero que se nos plantea, relacionado con el narcotráfico, vamos a hacer todo lo posible por sacarlo en los próximos días, lo digo francamente. En cuanto al otro, el tema de los menores, es un proyecto que es de mi autoría, por lo tanto ustedes comprenderán que tengo muchas ganas de sacarlo, pero eso es una comisión mixta. Yo estoy apurándolo al máximo las cosas y que espero que eso quede muy claro, porque tengo claro que tenemos un cierto atraso en la aprobación de los proyectos, y como queremos que llegue por acá el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública, vamos a ir lo más rápidamente posible. Entonces vamos a empezar inmediatamente la sesión, dándole la palabra, entiendo, al representante de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el señor Mauricio Fernández. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio y con su venia saludar a todos los honorables senadores integrantes de esta comisión, a la Secretaría y a los invitados del día de hoy. Voy a referirme fundamentalmente yo a una parte central de la posición de la institución, y después, con la autorización del señor presidente, podría intervenir Rodrigo Peña respecto de algunos aspectos más puntuales, y eventualmente Valeria Helves respecto de algunos temas relacionados con el convenio de Budapest. Pero para comenzar, señalar que este proyecto es sumamente importante para el devenir normal de la delincuencia que afecta a la ciudadanía y que también afecta
a empresas y servicios públicos en su funcionamiento, y por lo tanto es un proyecto muy necesario, y en ese contexto es que vamos a dar nuestra opinión con una mirada propositiva en la línea de que pueda ojalá transformarse en ley de la República prontamente. Lo primero, señalar que como Fiscalía y específicamente como unidad que apoya las investigaciones en el país vinculadas a cibercriminalidad, nos hemos intentado colaborar permanentemente en el debate de este proyecto, en su discusión tanto en este honorable Senado, en primer trámite, que fue una discusión bastante intensa, como también en la discusión muy intensa que hubo en la Cámara de Diputados. Hemos estado presentes en todas las sesiones de ambos debates, y por lo tanto nuestra opinión es sobre la base de muchas cosas que han pasado en estos debates en las dos cámaras. En ese sentido, un poco en la línea de lo que planteó el señor presidente en la última sesión, nosotros creemos que es ineludible rechazar alguna disposición específica de este proyecto para que sea debatido al menos un punto en comisión mixta. Nos parece que la forma en que se decantó, se decidió en la Cámara de Diputados transformar o rechazar disposiciones aprobadas por este honorable Senado, creemos que fueron un error desde nuestro punto de vista en términos de afectación de las posibilidades de investigación y persecución penal de estos ilícitos. Y me refiero específicamente al artículo 18 del proyecto, que en la línea de modificaciones al Código Procesal Penal, porque recordemos que este proyecto, entre otras cosas, busca adecuar nuestra legislación penal y procesal penal a el compromiso que asumimos como país, como primer país sudamericano que se incorpora a esta, que es la única convención en materia de ciberdelincuencia, ni a nivel interamericano, OEA, ni a nivel de Naciones Unidas tenemos un instrumento internacional para combatir la cibercriminalidad. El único instrumento con vocación multilateral es el convenio denominado Convenio de Budapest, y Chile fue el primer país sudamericano en ratificarlo en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la línea de impulsar mejoras que necesitábamos en nuestra legislación, además del rol, el valor mismo que tiene el que tenemos un instrumento internacional que nos permite sustentar la colaboración en materia ciber, pero en lo interno, lo penal y lo procesal penal, tenemos compromiso. Y uno puede decir, claro, Budapest es va a cumplir 20 años ahora en noviembre de este año, y es una convención que en algunos aspectos se puede quedar atrás, pero para nosotros como país es un importante avance el adecuarnos a esa legislación internacional. Y por eso el proyecto, a nuestro juicio, incurre en un error al rechazar en sala, porque nosotros, el debate en la Cámara de Diputados fue muy intenso también, igual en el Senado, pero en la Cámara de Diputados fue en dos comisiones, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y después en la Comisión de Ciencias. Entonces fue un debate doble, y después de ese debate doble, donde hubo instancias que después Rodrigo Peña se podrá referir con mayor detalle, donde hubo instancias también pedidas por las comisiones en términos de que el Ministerio del Interior, que los profesores que habían colaborado en la Cámara de Diputados, el abogado Álvarez, el ingeniero Evia y otros incumbentes en el tema, además del Ministerio Público, pudiéramos debatir en instancias más técnicas, pero más profundas y extendidas. Fueron 2 semanas
debatir respecto de cómo zanjar algunas diferencias que se habían manifestado especialmente por quienes habían Álvarez y Hevia. Entonces, ese debate se dio y en las comisiones el proyecto se aprobó tal cual el Senado, en los aspectos que estamos debatiendo ahora, tal cual el Senado lo había aprobado con algunos ajustes acotados, pero lo que sucede es que en la sala se revierte esto y se rechaza el artículo 18 con unas consecuencias quizás no dimensionadas, y eso es lo que quiero hacer presente a los honorables senadores, porque no solo se deroga el artículo 219 del Código Procesal Penal que había aprobado el Senado y que había hecho un trabajo bien intenso de delimitar, mejorando nuestra legislación actual, delimitar distintos niveles de profundidad de la información vinculado a los ciber y a la delincuencia informática. Y el Senado había distinguido entre información del suscriptor, información de tráfico de información y información de contenido de las comunicaciones. 3 mundos que el Senado había distinguido en el artículo 19 nuevo y que permitía, por lo tanto, tener distintos estándares para la obtención de esa información. La información de suscriptor, dónde tiene contrato una persona o cuál es el root que dio, información que es en ninguna parte está sujeto a especiales deberes de secreto, sobre todo para el ente investigador, información de tráfico de llamadas o tráfico de información que sí se sujeta a un estándar mayor, y obviamente el más intenso es la información del contenido de las comunicaciones o el contenido de la interacción informática. Entonces, la sala de la Cámara de Diputados y por lo tanto la Cámara de Diputados finalmente termina eliminando el artículo 219 que el Senado había aprobado, y el Senado había aprobado además llevar el registro de IPs desde el 222 del Código Procesal Penal al 219, con lo cual la Cámara de Diputados, al eliminar el 219, también eliminó el registro de IPs, porque eliminaba el 222 en la parte del registro de IP, y eso tiene también consecuencias, supongo que no deseadas, pero bastante graves, en términos de que ese registro se puede investigar en el futuro mínimamente. Si nosotros no mantenemos un registro de IP o no obligamos a las compañías que prestan servicio de mantener por un tiempo esa información, es muy difícil o imposible desarrollar investigaciones que se detectan unos meses o incluso un año después de haberse cometido. Entonces, nos parece muy especialmente sensible que esta norma o se mantenga la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar el artículo 19 del Código Procesal Penal, y por lo tanto no solo de eliminar ese trabajo que se había hecho de diferenciar información de suscriptor de tráfico de llamados y de contenido, sino que también por un efecto indirecto eliminar el registro de IPs, que es grave no solo para pornografía infantil, es grave para amenazas de todo tipo. O sea, normalmente en mucha delincuencia es necesario ubicar desde dónde vino esta amenaza, de dónde vino este ataque, de dónde vino este fraude, o desde dónde vino el delito que se comete muy frecuentemente hoy día por teléfono, por computador o por otro medio ciber.
Eso en términos como esenciales a nuestro juicio. O sea, nos parece que eso... hay otras observaciones, pero que dependen mucho de la, digámoslo así, de el nivel de debate que quiera el Senado o la honorable comisión respecto de algunos puntos que pueden ser perfeccionados, pero que son más acotados. Por ejemplo, el tema del acceso ilícito del artículo 2 puede ser perfeccionado a nuestro juicio porque el honorable Senado había incorporado también un factor que era el exceder la autorización que se poseía, lo que es un elemento también relevante, porque no es solo un tema de no tener autorización, muchas veces y normalmente... Exceder la autorización, sí, efectivamente. Claro, el exceder de la autorización es un fenómeno muy usual y eso puede tener consecuencias de una laguna de impunidad respecto de accesos ilícitos. Tengo la autorización, pero la uso para otros fines o la uso mucho más allá de lo que se me fue autorizado. También en otros aspectos más puntuales como el tema del fraude informático y de un tema que fue muy debatido, que es el artículo 16, el de la investigación académica, que nosotros, en el contexto del debate que se dio en su minuto, nos sigue pareciendo riesgoso, pero entendemos que puede haber un objetivo superior, pero nos parecía todavía riesgoso el abrir el que se pueda realizar, comillas, hackeo académico, hackeo ético, porque nos preocupa que eso sea utilizado como una herramienta más bien de protección con la etiqueta de académico. Pero nosotros entendimos que en el contexto de los acuerdos, eso podía prosperar en los términos que son más acotados que lo incorporó en la Cámara de Diputados. Pero sin duda, esa apertura de parte nuestra tiene un correlato de no perder sustancialmente facultades investigativas como las señaladas en relación al artículo 219 hoy vigente y el registro del 222 que también se elimina con consecuencias generales, no solo para cibercriminalidad o delito informático, sino que en términos generales para la investigación criminal. Eso en términos, digámoslo así, gruesos y no sé, señor presidente, honorables senadores, si ustedes prefieren que hayan preguntas que pueda absorber Rodrigo Peña o en mi caso o Valeria o prefieren o quieren que ahondemos en algún aspecto relacionado con lo que fue el debate de los acuerdos en la Cámara en relación al proyecto que fueron obviamente desconocidos con sus facultades por la sala de la Cámara. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si don Rodrigo Peña quiere agregar algo ahora o esperar las preguntas. Y a doña Valeria le preguntaría, porque algún punto de lo aprobado por la Cámara de Diputados o algún tema controvertido se planteó hace unos días atrás que podría ser contradictorio con el convenio mismo de Budapest. No sé si hay algo, si ellos quieren hacer algún comentario sobre esto o esperamos la pregunta, como ustedes prefieran. Presidente, por su intermedio, y aprovechando de saludar a todos los honorables senadores presentes y también a los invitados, solamente poner hincapié un poco en lo que ya mencionaba el director de la unidad a la cual yo pertenezco, ¿cierto? En cuanto a que, si bien existen posibilidades de perfeccionar, ¿cierto?, este proyecto de ley, que no hay que perder de vista, lo que hace es fortalecer ya una alicaída persecución penal de los delitos informáticos que hoy día existe en Chile. La ley que se encuentra vigente hoy en día es del año 1993 y contiene tan solo 4 artículos, ¿cierto? Y que podríamos reducir incluso en 2 figuras penales. Y eso está muy lejano, ¿cierto?, a lo que existe hoy en día.
en cuanto a criminalidad informática. Entonces podríamos perfeccionar efectivamente el artículo segundo, el acceso ilícito, ¿cierto?, en relación a este tema de exceder las facultades, que fue una discusión muy interesante que se mantuvo en el Senado y en la cual también, como decía Mauricio, estuvimos presentes activamente y donde explicábamos que de la totalidad de delitos informáticos, más del 90% de ellos, ¿cierto?, se cometen por personas que o tienen conocimientos informáticos importantes o que no teniendo esos conocimientos informáticos acceden a información porque pueden exceder las facultades que tienen. Pensemos, por ejemplo, en un sujeto que se encarga de la revisión de equipos informáticos para efectos de mantenerlos en buena forma, ¿cierto? Qué sé yo, gente que se dedica para efectos de mantener las plataformas informáticas, ¿cierto? Departamentos que existen en todas las grandes instituciones y grandes empresas, ¿cierto? Esa persona podría exceder esas autorizaciones que tiene para eso y eventualmente obtener información que puede resultar sensible. Por lo tanto, si sacamos exceder las facultades que tiene, ¿cierto?, estaríamos dejando fuera y nos complicarían bastante la investigación de ese tipo de casos, siendo que podría estar perfectamente incluido y en otras legislaciones también esa frase, ¿cierto?, se encuentra incorporada. En relación al tema del fraude informático, que también fue mencionado por Mauricio, el problema que se genera es que cada vez que nosotros le vamos agregando, ¿cierto?, algún verbo al tipo penal, ¿cierto?, nos dificulta más el poder establecer justamente las características de ese verbo. Cuando se señala que tiene que ser ilegítimamente y deliberadamente, y cuando se empiezan a agregar, ¿cierto?, estas frases, eso tiene un correlato fáctico posterior, ¿cierto? Vamos a tener que acreditar más cosas, mayores cuestiones, y eso en la práctica dificulta bastante la persecución de delitos. Por lo tanto, sería bueno a lo mejor darle una vuelta a ese punto en particular porque eleva los estándares para nosotros como investigadores. Respecto del tema de la investigación académica, ya muy bien lo mencionó también el director de la unidad a la cual yo pertenezco. Efectivamente, no estamos en contra, pero no podemos perder de vista que este es un proyecto de ley que persigue delitos, ¿ya? No estamos potenciando la investigación académica con todo lo bueno que ello podría llegar a ser, pero hay que poner el énfasis en eso, en la persecución de delitos informáticos y abrir la puerta o bajar los estándares para efectos de poder acreditar, ¿cierto?, que se estaba realizando una investigación académica, también nos parece riesgoso, considerando lo mismo que mencioné anteriormente. La mayoría de las personas que cometen estos delitos tienen conocimientos informáticos previos. Entonces podrían decir, yo estoy realizando una investigación académica. El tema es cuándo vamos a considerar efectivamente que se está realizando esa investigación académica. ¿Cómo podemos delimitar eso? Ese es el desafío. Entonces, ante una situación así, pensamos que se puede abrir la puerta a que cualquier imputado el día de mañana que tenga algún tipo de conocimiento informático diga, no, y lo que pasa es que estaba haciendo una investigación informática y justo yo la iba a avisar, pero resulta que no vamos a poder ser capaces de derribar, ¿cierto?, esta especie de presunción, que porque la persona tiene conocimiento o cursó a lo mejor algún tipo de especialización en materia informática, estaría desde ya resguardado por esta excepción. Y por último, y lo dejé para el final, lógicamente, el artículo 219 para nosotros no es que sea perfectible, ¿cierto? Este tema de que haya sido básicamente derogado por la sala de la Cámara de Diputados, sino que básicamente fue completamente derogado. Sí, y es letal, ¿cierto? Porque nos significa no poder investigar delitos informáticos en la práctica, porque si nos quitan la posibilidad de acceder a datos que son básicos y mínimos, significa que no podríamos básicamente nunca perseguir un delito informático. En términos muy sencillos, para que sea entendido desde ya y partir de ahí la lógica, ¿cierto? Una dirección IP es un número, ¿cierto? Es una especie de número que lo único que hace es poder realizar la conexión, digamos, lógica, entre el lugar donde eventualmente se realizó el ingreso o el acceso ilícito, ¿cierto?, para realizar el delito informático que se está persiguiendo, versus, ¿cierto?, la posibilidad de llegar a poder eventualmente determinar la participación de un sujeto. Por lo tanto, nosotros cuestionamos desde ya el carácter de dato personal que pueda tener esa dirección IP. Es una
es un dato inicial, ¿cierto? Es la primera diligencia de investigación probablemente que nosotros vamos a realizar. Y si el día de mañana le solicitamos a una empresa que nos entregue la dirección IP y la empresa nos dice, yo voy borrando de manera inmediata este registro de dirección IP, en la práctica no significaría que no tendríamos por dónde empezar la investigación de un delito informático y con eso se viene abajo toda la ley. No tiene mayor sentido perfeccionar los tipos penales ni los delitos, si no los vamos a poder perseguir. Y por otro lado, también como bien señala el director de la unidad, hay tres tipos de datos que son relevantes aquí, ¿cierto? Primero el dato de abonado o de suscriptor, luego los datos de tráfico y luego los datos de contenido. Desde siempre hemos dicho que tanto datos de tráfico como datos de contenido, por su particular relevancia, por la particular privacidad, ¿cierto?, que tiene, se requiere en ese caso en particular la autorización judicial. Pero para obtener datos de suscriptor o datos de abonado, siempre hemos dicho, ¿cierto?, que es un dato común y silvestre que nosotros sí podemos realizar en otro tipo de investigaciones. Y lo que no hay que perder de vista, por cierto, es que los delitos informáticos se cometen en un contexto de anonimato por regla general. Porque yo en Internet puedo ser Mickey Mouse, puedo ser Pluto, puedo ser Rocky, puedo ser cualquier figura que yo quiera, ¿cierto? Y me puedo esconder detrás de proxies y una serie de cuestiones técnicas que van a impedir que alguien sepa quién soy finalmente. Entonces, la única posibilidad que yo tengo, ¿cierto?, de poder acceder a algún dato mínimo es a través de una dirección IP y con posterioridad a través de determinar quién es la persona que tiene asignada esa dirección IP por la compañía de telecomunicaciones respectiva. Entonces, si no nos dan esa posibilidad, significa en la práctica que no podemos investigar, no podemos iniciar siquiera la investigación. Versus que si se tratase de un delito cometido en el medio físico, en la calle, por ejemplo, tenemos una infinidad de cosas que podemos hacer. Le podemos preguntar a la víctima, le podemos preguntar a los testigos, podemos revisar eventuales cámaras de seguridad, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Versus que en materia ciber, en delitos cometidos en Internet, esas posibilidades se diluyen, desaparecen totalmente, porque la impunidad que entrega o el anonimato que entrega Internet, ¿cierto?, que tiene muchísimas ventajas, está de más decirlo, pero también tiene esta característica que impide poder realizarle la trazabilidad, poder seguir a la persona que cometió el delito. Por lo tanto, es por eso que nosotros hemos puesto tanto hincapié en esto, es por eso que hemos dicho de manera tan fehaciente que requerimos, ¿cierto?, el apoyo de, en este caso, ustedes como legisladores, ¿cierto?, para poder realizar una investigación eficiente de delitos informáticos, porque hoy en día nos encontramos justamente con una infinidad de defectos, pero si prosperara, ¿cierto?, esto de eliminar el artículo 219 en los términos que está o derogarlo, quedaríamos en una situación peor a la cual nos encontramos hoy en día, porque hoy en día sí, efectivamente, al menos existe el registro de direcciones IP. Entonces, por eso es tan grave esta derogación, ¿ya? Eso principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón, estamos un poquito apurados porque en realidad yo quería también preguntar, yo recordé bien, no sé si doña Valeria Gelmes quiere decir algo, a mí me preocupa que se dijo el otro día, en la reunión anterior, si mal no recuerdo, que probablemente el artículo sobre investigación académica podría estar en contradicción de alguna manera con el convenio de Budapest, pero si nos puede informar usted sobre eso sería importante también. Con el micrófono. Eso. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los intervinientes en la comisión. En relación a su pregunta, bueno, efectivamente, en relación al tema de la investigación académica, es una situación que se discutió latamente en las etapas anteriores y que tiene que ver con la posibilidad de contemplar un eximente de plano o de derecho a quienes en el fondo con la excusa o con la eventual con la eventual excusa de estar realizando una investigación académica pudiesen en el fondo salvar los requisitos que son necesarios para un debido acceso a la información a la que tienen
de la forma en que tienen que realizarse por regla general. Esta excepción, si bien trató de ser limitada de alguna manera en la norma que hoy día está vigente, o sea, en la norma que hoy día se está discutiendo, digamos, que tiene que ver con que la investigación haya sido previamente inscrita y que en caso de accederse de información inmediata, la verdad es que es una excepción a la regla general, porque de todas maneras podría suponer que personas accedan a la información sin contar con la autorización, con las autorizaciones que en rigor debiesen exigirse. Para poner un ejemplo, el uso indebido de esa información podría eventualmente quedar, digamos, condicionada o salvada por esta posibilidad de invocar una investigación académica, pese a que el origen o el objetivo final no tuviese dicho fin. Y en ese sentido, efectivamente, el convenio de Budapest no contempla, digamos, esta hipótesis como excepción, y por eso podría en el fondo pretender subsanarse o sanearse conductas que en rigor debiesen ser infractoras porque no se cuenta con las autorizaciones correspondientes a través de estas investigaciones académicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muy clara su posición. Bueno, yo les voy a sugerir entonces que escuchemos inmediatamente a don Cristian Sepúlveda, para que así pueda participar en el debate también de las cosas que se han dicho, y después podemos pasar a hacer las preguntas nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta honorable comisión. Y escuchando, ¿no es cierto?, a los funcionarios del Ministerio Público, la mirada que yo quiero dar es más bien del punto de vista, ¿no es cierto?, de ciertos derechos fundamentales o garantías fundamentales, porque obviamente estamos dentro del ámbito penal y todos sabemos aquí cuáles son los bienes jurídicos que están en juego. Con ciertos matices, porque, a ver, lo primero, y yo distinguiría dos aspectos, porque hay algunas cosas que creo que no se han dicho. Una es que efectivamente, por una parte, se pueden presentar, o se ha dado a través de la mediación del proyecto, ciertas vulneraciones a la garantía fundamental en materia procesal penal. Y por otra parte, ciertas vulneraciones de garantías fundamentales, yo hablaría más bien en materia penal sustancial, ¿ya? Ahora, lo primero, ¿no es cierto?, lo que ha sido gran objeto del debate, el artículo, ¿no es cierto?, 219, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Aquí lo que ocurre, señor presidente y honorable comisión, y yo entiendo, ¿no es cierto?, obviamente que aquí un elemento fundamental dentro de la investigación tiene que ver con lo que ocurre con todos los registros relacionados con los temas, ¿no es cierto?, de direcciones IP. Pero lo que ocurre es que efectivamente esto ya está regulado en el Código Procesal Penal y efectivamente la nueva norma lo que hace, le da un ámbito laxo, ¿no es cierto?, al Ministerio Público con ocasión, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de investigación para empezar o para solicitar, ¿no es cierto?, determinados elementos o determinados datos. Y efectivamente la norma va haciendo una distinción. Y ahí claramente nos vamos a enfrentar inexorablemente, porque además en términos digitales, en términos, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones y interacciones digitales, los elementos van variando y la dinámica y los datos que se van requiriendo necesariamente, ¿no es cierto?, van cambiando. Nos vamos a encontrar ciertamente frente a vulneraciones de garantías fundamentales, ¿no es cierto?, y claramente, ¿no es cierto?, la privacidad, la protección de datos personales, el tema de la inviolabilidad de las telecomunicaciones, de cualquier tipo de comunicación. Es más bien en la forma, ¿no es cierto?, como está planteado, ¿no es cierto? Basta, ¿no es cierto?, que haya una investigación, no está claro si debe estar formalizado o no, o desformalizada, pero se puede hacer este requerimiento. Por eso nosotros sí estamos de acuerdo con lo que hizo la Cámara al rechazar el artículo 19. Ahora, debo hacer presente, y me parece correcto lo que presenta, lo que señala, ¿no es cierto?, la Fiscalía en cuanto a que efectivamente siempre existió y está vigente, y es importante que se mantenga, pero eso es una realidad, que de cierta forma por efecto rebote se eliminó, ¿no es cierto?, estas obligaciones que tienen las compañías de telecomunicaciones
de mantener durante el plazo de un año las direcciones IP y las conexiones IP, porque obviamente eso siempre ha estado y es una norma que efectivamente se cumple y es necesaria, que es distinto a que efectivamente, ¿no es cierto?, se reponga el artículo 219. O sea, eso nosotros lo vemos como que es algo que efectivamente tiene que, porque estaba vigente en el 222 actual, y pues, al rechazarse el 219 produce este efecto, y eso sí se tiene que reponer porque eso sí está en la ley vigente y las empresas de telecomunicaciones lo hacen y es una herramienta muy importante, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para la investigación. Así que en eso estamos de acuerdo. Dicho eso, señor presidente y honorables senadores, hay algo que nos ha señalado acá, que nosotros consideramos a su vez que es importante que también se elimine el artículo 3º transitorio. El artículo 3º transitorio es el que le da, ¿no es cierto?, vigencia a lo que era el artículo 218 bis y el artículo 219. Es importante señalar también que el artículo 218 bis, que es una norma con la cual yo estoy de acuerdo en el sentido de que efectivamente existe la posibilidad, y esto es una forma también de este resquemor, ¿no es cierto?, del Ministerio Público en cuanto a que no pueda realizar la investigación, efectivamente es, dado que podría requerir una autorización judicial, que haya una medida precautoria en cuanto a que la empresa destinataria esté obligada, ¿no es cierto?, a mantener durante un determinado lapso aquellos datos o información que se requiera por parte del Ministerio Público a la espera de la autorización judicial. O sea, esto nos parece que es un equilibrio adecuado entre la garantía fundamental y ese requerimiento. Y por otra parte, nosotros estamos diciendo, esa norma, no creemos, lo que hace el artículo 3º transitorio, dice que va a entrar a regir transcurridos 6 meses desde la publicación de un reglamento que va a regular determinadas materias del 219. Si el 219 se rechazó, y nosotros insistimos en que compartimos esa mirada, que debe rechazarse porque se podría ser vulneratorio de garantías fundamentales y se van a generar problemas de constitucionalidad, pero a su vez el 218 bis no hay por qué postergar su entrada en vigencia. Nosotros lo compartimos, esto también se encuentra, por ejemplo, en el proyecto de ley de reforma, el decreto ley 211, ¿no es cierto?, la investigación de las corrupciones. O sea, esta medida precautoria. Y además, no consideramos adecuado, señor presidente, que nuevamente deleguemos, ¿no es cierto?, a un reglamento la regulación de materias que tengan que ver con este tema, ¿no es cierto?, de garantías fundamentales en materia procesal penal. Ya tuvimos la mala experiencia, ¿no es cierto?, el año 2017, cuando no sé si bien o mal llamado el decreto espía, ¿no es cierto?, que efectivamente a través de una norma reglamentaria, de hecho que la Contraloría, ¿no es cierto?, lo rechazó, se regulaban materias que iban más allá de la ley, que eran vulneratorias, ¿no es cierto?, de garantías fundamentales. Entonces creemos al revés. Además tenemos también la experiencia que cada vez que decimos que vamos a entrar a regir una determinada norma a partir de la dictación de un reglamento, esos reglamentos no se dictan en los plazos, ¿no es cierto? Entonces creemos que debe también eliminarse el artículo 3º transitorio y que la norma rija, ¿no es cierto?, a partir de su publicación el 218 bis y que no se debería, ¿no es cierto?, a un reglamento. Y lo otro, señor presidente y honorables senadores, tiene que ver con un elemento que yo la verdad es que no lo he escuchado directamente, pero cuando uno lee, ¿no es cierto?, los tipos infraccionales, que sin duda son un gran aporte y obviamente además nuevamente nosotros estamos en deuda, muy parecido a lo que ocurre nosotros en materia de protección de datos personales, que no hemos adecuado a nuestra legislación, por eso que consideramos muy positivo, ¿no es cierto?, este proyecto de ley. La verdad es que cuando uno empieza a ver los tipos penales, hablamos, ¿no es cierto?, se ha hablado en esta comisión del artículo 1º, que efectivamente cambió y eliminó el deliberadamente y grave, ¿correcto? Yo creo que debe reponerse, además que los términos en los cuales está el convenio de Budapest. Luego, en los tipos infraccionales, ¿no es cierto?, a los cuales se refiere el artículo 3º, el artículo 4º, lo que uno echa de menos, señor presidente, es que quede claramente acá
algo que sí está en el convenio de Budapest y que sí está en la aprobación que hizo nuestro Congreso al convenio de Budapest, que es, tiene que existir, ¿no es cierto?, una intención delictiva clara. Tiene que existir dolo, tiene que haberse dado la conducta maliciosamente. Yo sé que esto no va de acuerdo a lo que dice, ¿no es cierto?, don Rodrigo Peña, que acaba de hablar, porque dice que eso le va a complicar el punto de vista de la investigación. Pero obviamente aquí, ¿no es cierto?, estamos en materia penal. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo, señor presidente? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, en lo que es el artículo 3, interceptación ilícita, dice el que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera una transmisión no pública. Entonces, a ver, indebidamente es una conducta no debida. Y uno puede hacer algo no debido no solamente porque tiene dolo, puede ser que sea torpe, puede ser que haya cometido un acto de negligencia o de culpa. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a alguien que maneja o es responsable, ¿no es cierto?, de bases de datos, una empresa de telecomunicaciones, y comete un error, y que además, por ejemplo, a la empresa de telecomunicaciones les ocurre muy seguido, se interrumpe una comunicación telefónica que es privada, pero fue un error. Entonces, cuando uno dice indebidamente, ¿va a estar cometiendo ese funcionario, ¿no es cierto?, un delito? Entonces, esto creo que no se adecúa a los criterios de proporcionalidad y adecuación que tiene que hacerse con el convenio de Budapest. Por eso, esos tipos infraccionales, el artículo 3, el artículo 4, y también, señor presidente, estamos de acuerdo con que debe reponerse el tema del deliberadamente y grave, como señaló, ¿no es cierto?, en la sesión anterior. También estoy de acuerdo que efectivamente debería complementarse en el artículo 2 la figura de que aquel que excede, ¿no es cierto?, la autorización. Entonces, lo que yo llamo acá la atención en general en los tipos infraccionales, que no es algo que lo diga yo, lo dice el convenio de Budapest, lo dijo el Congreso chileno, que le puso mucho énfasis. Debieran utilizarse expresiones tipo maliciosamente, dolosamente, que yo sé que obviamente hace la tarea del Ministerio Público, pero es que estamos además en el ámbito de Internet, en el ámbito de las telecomunicaciones, en los cuales hay una dinámica de conductas que cambian todos los días, porque la tecnología es dinámica, cambia, en consecuencia hay que diferenciar bien en los tipos infraccionales un indebidamente, que podría ser un acto de negligencia, con efectivamente la intención positiva de inferir un daño o un perjuicio. Y lo último que quiero decir, ¿no es cierto, señor presidente?, relacionado con esto y que me preocupa, es que fíjese usted que lo que ocurre es que nosotros hicimos una transposición, ¿no es cierto?, del convenio de Budapest a esta ley de delito informático. Y al hacer esta transposición, nosotros tomamos literal ciertas definiciones. Entonces, esto quiero dar un ejemplo, y por eso que hablo del problema de tipicidad, de legalidad y temas, ¿no es cierto?, de leyes penales en blanco, originadas en imprecisión de los términos. Y quiero referirme a un concepto a vía ejemplar, ¿no es cierto?, que es el concepto del proveedor de servicios. Y esta definición, ¿no es cierto?, se tomó literal, se toman varias definiciones literales, se tomó literal del convenio de Budapest, de su traducción al español. Pero la verdad es que ese concepto, y es importante porque lo que hace la ley, le genera cargas a los proveedores de servicios. Y discúlpeme que lea súper brevemente, mire cómo lo define, señor presidente, define: el proveedor de servicios será toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático y cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio, comunicación o para usar. La verdad es que cuando yo leo esto, uno dice, bueno, es que, oye, aquí, a ver, ¿a quién está destinada esta norma? ¿Quién es el que tiene que ser? ¿Quiénes son los proveedores de servicio? Lo que yo hice, me fui al convenio de Budapest, pero en su traducción oficial en inglés, señor presidente y honorables senadores. Y la verdad que a lo que se quiere referir, y que tiene que ver obviamente con las directivas de la Unión Europea, se refiere, ¿no es cierto?, a los service providers.
¿no es cierto? Y por favor, permítame decirle cómo se define esto en su versión en inglés. Dice, any public or private entity that provides to users of its service the ability to communicate by means of a computer system and other entity that processes or etcétera, etcétera. Entonces, se está refiriendo a las empresas de telecomunicaciones, a las empresas de Internet. El problema, y lo que me preocupa a mí, señor presidente, es que con esta definición como está en español, que se tradujo y se trasplantó, digamos, a la ley, yo estaba pensando, bueno, por ejemplo, una panadería o una pastelería, ¿no es cierto?, que tiene una página web y la verdad que se está comunicando a través de sistemas informáticos con sus clientes y va a tener una base de datos, va a tener una responsabilidad. Nosotros vamos a también aplicarle a él estas cargas que establece la ley. O sea, lo importante, ustedes, honorables senadores, que son los que tienen que determinar aquí quién es el destinatario de esta norma, tienen que explicitar y especificarse claramente. Creo que acá, cuando se hace esta transposición de la norma, por hacerse literal del español, ¿cómo se llama? Como está aprobado por el convenio, la verdad es que estamos afectando la existencia, ¿no es cierto?, del dolo, de los actos maliciosos, y estamos afectando ciertos términos de cómo están redactados en esta ley. Y cerrando esto, y obviamente que algo que dijo, ¿no es cierto?, el honorable senador Kenneth Pugh, que está acá y que yo encuentro que tiene mucha razón, esto se enmarca dentro de un ecosistema, de un sistema. El tema del delito informático, junto a la ley de marco de ciberseguridad, junto a la ley de infraestructura crítica, junto, ¿no es cierto?, obviamente esta ley de delito informático, también hay proyectos es todo un sistema muy necesario, es muy innecesario que se criminalice y que se persigan los delitos cibernéticos. ¿Por qué? Porque eso además está afectando la economía digital, que es de aquellas de la cual irremediablemente nosotros todos formamos parte y que no vamos a escapar, es la realidad en que estamos y que la que va a venir y que tiene una dinámica enorme y que va cambiando, donde tienen que garantizarse ciertos derechos fundamentales, pero también tiene que permitirse, ¿no es cierto?, el tráfico y tiene que haber la flexibilidad y la competencia que se tiene que dar en esta materia. Internet puso en jaque a todo: libertad de expresión, privacidad, libre competencia, propiedad intelectual. O sea, y obviamente que desde el punto de vista de los delitos, este es un gran aporte, pero creo, honorables presidentes y senadores, que estos temas deben ser precisados de una forma tal que efectivamente cumplan su objetivo dentro de este sistema que tenemos, donde la economía digital es parte fundamental y la ciberseguridad es parte fundamental. Y bueno, para qué decir la ley de protección de datos personales, que debió haber sido, creo yo, la primera norma básica sobre la cual habría que construirlo. Y eso, honorable senador, entonces quería yo... Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Voy a dar la palabra ahora para hacer otras consultas, por favor, ya sobre los temas, y después podemos adoptar una decisión de procedimiento acerca de cómo vamos a proceder con esta ley. Pero en todo caso, si quieren alguna consulta al Ministerio Público o al señor Sepúlveda, por favor, adelante. ¿Quién me pide la palabra? Presidente, muy buenas tardes. Así es, señor presidente. Quería pedir la autorización de poder intervenir brevemente para contribuir al debate, y si le parece bien, también quedamos a disposición de las preguntas que tengan los honorables senadores. Con mucho gusto. Si usted va a intervenir a nombre del Ministerio del Interior, no tengo problema. Muchas gracias, señor presidente, y saludar al resto de los honorables senadores por su intermedio. Efectivamente, para poder contribuir al debate que se ha dado en la sesión del día de hoy, como también la sesión pasada en que se comenzó a analizar en tercer trámite constitucional este proyecto de ley, sería bueno poder clarificar algunos aspectos generales, como también algunos aspectos particulares de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En primer término, y para poder salvar derechamente de las dudas que se han planteado respecto si las conductas requieren dolo o no, recordarle a todos nuestros invitados que efectivamente lo que pretende este proyecto de ley
es sancionar conductas delictuales que tienen que ver con delitos informáticos, actualizando nuestra legislación que efectivamente ya ha venido en desuso por el avance de las nuevas tecnologías. Y precisamente como se están configurando nuevos delitos, siempre será necesaria la concurrencia del dolo. Ahora, ¿qué pasa con la expresión deliberadamente, maliciosamente u otras expresiones análogas que el Convenio de Budapest incluye en su traducción, pero que en los debates en el primer y segundo trámite constitucional quedó establecido por qué no era la necesidad de explicitar directamente estas conductas, este tipo de expresiones, es precisamente porque en el ordenamiento jurídico chileno y en el sistema del Código Penal que rige nuestro país, toda conducta delictiva requiere dolo. La diferencia es que cuando está la expresión deliberadamente o maliciosamente, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que aquello requiere dolo directo. Y precisamente esa exigencia adicional sobre el tipo hace que las conductas no puedan ser sancionadas mediante una comisión de dolo eventual. En ese sentido, y la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en esta materia es que las expresiones deliberadamente o maliciosamente no son necesarias porque aquellas expresiones le añaden un requisito adicional a los tipos penales y por el contrario, que estas expresiones no estén incorporadas en los delitos no implica en ningún caso que la conducta no deba ser con dolo. Lo que sí se debe acreditar es a lo menos una característica de dolo eventual. Pero todas estas figuras están en el marco del derecho penal y no del derecho administrativo como se podría haber interpretado. En segundo término, referirse a las consultas o inquietudes que se han planteado respecto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales que podrían tener las enmiendas introducidas, que se sugirieron introducir a los artículos 219 y siguientes del Código Procesal Penal. Se ha señalado que podrían eventualmente ser vulneratorias de garantías fundamentales, pero nadie ha precisado cómo ni por qué serían vulneratorias. Y lo que hay que aclarar para también tengan al momento de discernir respecto a esas normas los honorables senadores, es que precisamente el informe de la Corte Suprema respecto a este proyecto de ley señala que se debe hacer una revisión de los artículos 219 y 222 del Código Procesal Penal porque la ley vigente contempla diversas instituciones en estas dos normas que deben ser separadas. Y efectivamente así se acordó en el primer trámite constitucional por el Senado y la solución a que llegó en dicho trámite constitucional venía en la línea sugerida por la Corte Suprema en el sentido de poder separar aquello que es interceptación de comunicaciones telefónicas, que eso está regulado en el artículo 222 del Código Procesal Penal, y respecto de otras actuaciones que no son intrusivas, por llamarlas de alguna forma, que no acceden a datos personales, que no acceden a información, tanto en contenido ya sea real o como el contenido mismo de las comunicaciones. Llámese el contenido, el texto de un correo electrónico, el contenido o texto de un mensaje de texto, de un mensaje por alguna otra aplicación. Y en ese sentido hay que hacer una distinción y lo que la norma propone es que precisamente cuando sean datos de contenido y que va a afectar potencialmente garantías fundamentales, se requiere autorización judicial. Pero también se deben distinguir aquellas informaciones que no tienen este carácter y que no vulneran los derechos de las personas, como son los datos de suscriptor. Y esa es la innovación que proponía este proyecto de ley, porque actualmente esto está en la ley vigente y está en el artículo 222 y por eso se había solicitado su traslación al artículo 219, porque las instituciones eran distintas, era el almacenamiento de los números IP de los usuarios abonados a los proveedores de servicios de Internet. Actualmente la ley señala que aquellas instituciones deben tener un registro de a lo menos un año, es decir, no hay límite respecto a aquello,
de estos números IP. ¿Y qué es lo que se adiciona? Y se añaden varios cambios en la propuesta precisamente para superar esta problemática. En primer lugar, se le establece un término de tiempo fijo para efectos de que la acumulación de estos datos no sea ilimitada. En segundo lugar, se añade que también se pueda acceder por parte del Ministerio Público de aquella información mínima indispensable para iniciar una investigación penal, que es los datos de suscriptor. Esto entiéndase el nombre, la dirección, algún correo electrónico, algún medio de pago asociado, para poder determinar algún lugar físico desde donde se cometió este delito, que puede ser tanto un delito informático como aquellos que se cometen por medios digitales, porque perfectamente se puede realizar una estafa por medios digitales, y si no se tiene la información, a lo menos físicamente, desde donde ocurrió dicha estafa, malamente el Ministerio Público va a poder proseguir una investigación. Y luego tampoco tendría los antecedentes suficientes para fundamentar ante un juez de garantía una diligencia investigativa de mayor entidad. Por consiguiente, esos datos básicos, que es trayéndolo a las diligencias pre-tecnológicas, precomputacionales, es precisamente, podría ser el equivalente a un empadronamiento de testigos, cuando se le consulta a una persona, un testigo que divisó cuando ocurrió un robo, las características físicas de la persona, si tiene algún apodo, si sabe dónde vive. Esto es la misma diligencia en formato electrónico, y es por eso que estimamos pertinente que las enmiendas que se realizan al Código Procesal Penal puedan ser revisadas en detalle, puesto que la supresión de esta sería un retroceso y no un avance. Para no quitar más tiempo, señor presidente, quedamos a disposición de las preguntas que tengan los honorables senadores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Ilan. Habiendo escuchado entonces el Ministerio Público, al señor Cristian Sepúlveda y a la subsecretaría del Interior, ofrezco la palabra si los señores senadores quieren hacer alguna consulta. Yo voy a hacer después una propuesta puramente metodológica, así que le ofrezco la palabra. El senador Quintana está parando el dedo, por allá lo veo. Mucho gusto. Y después el senador Moreira, presidente. Y luego el senador Moreira. Y después el senador Piu. Sí, gracias. Y luego el senador Piu. Ya, muchas gracias, señor presidente. La verdad quiero agradecer en primer lugar a nuestros invitados del día de hoy. Yo pensé que con la discusión que tuvimos la semana anterior esto estaba resuelto, y la verdad que creo, por lo menos de mi modesta opinión, hoy día se abren más dudas, y por lo menos a mí me reafirma la idea de que esto no debíamos haberlo votado ni la semana pasada ni hoy día. Yo me haría incluso una semana más, ahí desde el punto de vista metodológico, presidente. Yo quisiera que escuchemos a algunos actores más. Yo creo que aquí hay, quiero ser bien sincero en esto, creo que hay distintos tipos de intereses. Y a ratos pueden haber conflictos de intereses también en esta materia, y no es menor. Cuando han pasado, me lo recordaba muy bien acá el senador Piu, 28 años o 27 años de esta legislación, esto está absolutamente obsoleto. Esto es solo comparable con lo que nos pasó en televisión digital terrestre cuando llegamos tarde. Y aquí estamos llegando tarde a Budapest, y a rato nos estamos pasando algunos pueblos de Budapest, y eso preocupa. Cualquiera que siga esta discusión de afuera tiende a pensar cuál es como dicen los abogados, cuál es el bien jurídico protegido acá. Si el tema de la investigación académica o si cómo perseguimos efectivamente, ¿no es cierto?, el cibercrimen y los delitos informáticos que, como todos sabemos, han aumentado mucho, y de eso poco se dice. La suplantación de identidad, la clonación de tarjetas, los malware, los secuestros, son muchos los temas, digamos. Y por lo tanto, aquí yo creo que son válidas todas las opiniones. La de la Fiscalía, sin lugar a duda, necesita herramientas. Yo quisiera preguntar que refuerce un poco lo del 209, porque también nuestros invitados señalan básicamente el mundo académico, y con mucha razón, señalan de que probablemente con el 218 sea suficiente. Entonces yo creo que aquí es poner en la balanza ambas cosas. O sea, insisto, quien ve de afuera esto piensa que estamos francamente en una discusión solo académica. Y yo siento que no, creo que hay que poner en discusión, y hay que poner en la balanza también la necesidad de legislar y de favorecer una investigación criminal en un tema que preocupa a mucha gente hoy día y del cual como país estamos muy alejados. Bueno, y escuchando al Ejecutivo también yo le recordaría que en materia de seguridad privada, por ejemplo, lo misma cosa, también una legislación del año 93
básicamente, en rigor no estamos remitiendo un decreto del año 81. O sea, en temas de seguridad privada, como si los únicos avances tecnológicos de los últimos años fueran las bóvedas. No, tenemos muchos temas de los cuales no estamos dándonos cuenta. El presidente anuncia un mensaje sobre el Ministerio de Seguridad Pública hace pocos días atrás, pero los vasos comunicantes, la seguridad pública con la seguridad privada, son enormes y los conflictos de interés también son enormes. Entonces yo también, presidente, una vez más llamo a, no sé si poner en discusión el proyecto del 2009, porque también se quedó desfasado. Del 2009 en adelante, terminando Bachelet, primero Bachelet 1, presenta un proyecto de seguridad privada. Hoy día tenemos todo lo que pasa en la calle, en materia de transporte de valores, bancos, todo eso está completamente regulado. Está completamente regulado, lo planteo nomás a propósito de las prioridades en la agenda de un gobierno que le queden 6 meses, tiene que escuchar también al Parlamento y ver cuáles son los temas urgentes. Este es un tema, desde luego, urgente. Y en concreto, presidente, parece que aquí lo que nosotros quisiéramos, de todos resultados de la investigación académica, pero con resultados también que le aporten al país, no solamente proyectos privados. Porque también esta comisión tiene el deber de poner por delante el interés público. Y ahí yo le diría también a la Fiscalía, también necesitamos resultados concretos en la persecución criminal. Y si eso significa, por supuesto, no restringirlos en la atribución y herramientas que ellos necesitan, yo estoy claramente dispuesto a aquello. Quería simplemente plantear eso y sugerir modestamente un par de opiniones más, probablemente que nos ayuden a ordenar un poco esta discusión y votar la próxima semana, y claramente esto va a terminar en mixta. Ya no sé si tan agotada. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Quintana. Le ruego que siga presidiendo por un momento. Yo tengo que pararme por 5 minutos. Tira la palabra el senador Moreira. Ya. Senador Moreira tiene la palabra. No, sí, en el fondo en la misma línea de lo que ha señalado, no solemos coincidir, pero la verdad que este es un proyecto bastante complicado. Y cuando hablamos de que nosotros tenemos que adecuarnos al convenio de Budapest, no lo tenemos que hacer a media, lo tenemos que hacer como corresponde, de no generar malas interpretaciones en el futuro. Y como es un tema muy sensible y delicado, a medida que vamos escuchando las sensibilidades de las distintas personas que han venido a exponer sobre este proyecto, nos deja muchas dudas. Y yo por lo menos no quiero votar. La verdad que yo quiero votar en forma muy responsable de lo que estamos haciendo, porque este es un tema que se ha demorado tanto en legislar y tenemos que legislarlo bien. O sea, no podemos hacer las cosas, aunque lleva más de 2 años, equivocadamente, pero hay muchas dudas y de tal manera yo por lo menos, antes de votarlo acá, yo por lo menos coincido en que debiéramos tener una ronda y comprometernos a que a fines de septiembre esto ya esté votado. ¿Por qué digo a fines de septiembre? Porque resulta que nosotros a partir de la próxima semana tenemos semana de distrito, y yo diría que a partir del día 20, lunes 20 de septiembre, comenzar a ver esto, el día del martes 21, comenzar ya una ronda el del martes 21, y ya después de esta última ronda de escuchar comenzar su votación. Y así tenemos un tiempo para poder, las dudas que se nos han generado, que yo las he anotado aquí varias, poder hacérselas presentes a algunos expertos para votar de la manera más responsable que se pueda. Así que a mí me parece bien que busquemos una metodología, pero yo dejaría esto a partir de una vez de escuchar, estoy hablando del día 21 y comenzarlo a votar el día 27. Sí, escuchar y empezar. Sí. Estaríamos de acuerdo. Como tú estás presidente, como usted está presidiendo. Sí, estamos de acuerdo. Como tú estás presidiendo. Entonces tomamos la decisión y levantamos la sesión. No, está la sesión todavía. Falta que llegue el presidente y el senador Piu, que también lo queremos escuchar. Y luego una ronda breve también a los invitados, si hay algunas consultas formuladas. Sí, también de la ronda siguiente. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer la disposición, especialmente al Ministerio Público, que era fundamental escucharlo. Yo creo que estamos ante una oportunidad, y digo una oportunidad porque
El cibercrimen, que es básicamente lo que estamos hoy definiendo, está en evolución constante. Y obviamente esta ley, que viene de mucho tiempo atrás, un año después que Chile se conectara a la Internet, o sea, sin ninguna de la tipificación actual, tiene que ser actualizado. Pero tiene que ser actualizado periódicamente. Esto va a seguir evolucionando, esto no va a quedar listo, y por eso fue una de mis recomendaciones de tener un transitorio o algún artículo que hable de la necesidad de revisar esta ley periódicamente. En particular, y aquí siguiendo la línea argumental del Ministerio Público, es fundamental precisar el artículo 2, porque las personas autorizadas efectivamente pueden hacer cosas indebidas, maliciosas o lo que quieran, hacer uso de una autorización superior para poder llegar a tomar control de los sistemas. Los sistemas tienen normalmente, cuando los administradores tienen que hacerse cargo de ellos, sistemas de seguridad que van mucho más allá de una sola persona. Por ejemplo, hay sistemas que tienen que ser hechos con 2 personas en que cada uno maneja la mitad de la clave, para que sea imposible que una sola persona pueda tener control del sistema total. Y esto es en especial en la infraestructura crítica de la cual dependemos y dependen nuestras vidas. Entonces, este no es un tema solo de las redes sociales, de la cuenta corriente, del banco. Este es un tema en que toda nuestra vida hoy depende de estos sistemas. El avión en que vamos volando puede chocar con otro, los trenes, se pueden mezclar componentes químicos en el agua, pueden estallar las plantas. Todos esos escenarios que hoy se ven son realidad, y por eso tenemos que perseguirlo y prevenirlo. Y por eso creo que lo que nos señala, y aquí este es un punto distinto al abogado Cristian Sepúlveda, respecto al concepto de indebido, la verdad es que una persona que no hace lo que corresponde de forma negligente a cargo de un sistema puede producir la muerte de las personas. Entonces aquí también aparece la figura delictual de la persona que está a cargo de un sistema de infraestructura crítica que, no haciendo lo que corresponda, aunque no fuera maliciosamente, puede ser sujeto de un delito que se configure por la naturaleza de los efectos que él está configurando. Ese es el por qué creo que es importante entender no solo técnicamente, sino que las palabras. Concuerdo con don Cristian Sepúlveda respecto a la interpretación correcta de la traducción, no siempre el literal, pero sí entender que para que el convenio funcione, el convenio de Budapest, no es solo para regular nuestros delitos en el país, es para hacernos cargo de aquellos delitos que se hayan originado en el país y hayan producido un efecto en nuestro país. Por lo tanto, tiene que ser recíproco. Nosotros tenemos que cumplirlo para que esto ocurra. Y esto porque tenemos un artículo 16 bastante innovador en donde hablamos de la capacidad que tendrían investigadores para poder actuar sobre sistemas. ¿Pero qué pasa si esos sistemas son de otros países? No está definido precisamente sobre cuáles. Y aquí entramos en un problema. ¿Cómo regularlo? Por supuesto, existen fórmulas. Yo creo que sería importante en esto escuchar a las personas que se han especializado en la investigación de cibercrimen. Específicamente, en Valparaíso existe una universidad, la Santa María, que tiene un convenio con la Policía de Investigaciones en el nuevo edificio tecnológico de Curauma. Este grupo de académicos recibe el nombre Grupo INCIBER, Instituto Nacional de Ciberseguridad en Formación, y están montando un laboratorio de investigación avanzada en cibercrimen en este lugar. Valparaíso pretende ser la capital continental de la ciberseguridad en español. Sería importante entonces considerar invitar al profesor Xavier Boner, doctor en sistemas de información, especialista en sistemas de ciberseguridad y quien está trabajando con la PDI de forma externa para hacer estas investigaciones y tener una opinión de cómo se podría buscar un mecanismo para regular. Mecanismos para regular de investigadores de esta naturaleza se pueden hacer incluso con la figura del agente encubierto, y que es no menor, es cómo comprobar si efectivamente lo que dice alguien que es, funciona o no. Y esto probablemente sea una de las funciones que tenga la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Quiero decir con esto que no nos tenemos que limitar solamente a la actual orgánica. Señor presidente, usted mencionó el futuro Ministerio de Seguridad Pública, que necesita ser interagencial, integral, interoperable y funcional. Entonces podemos perfectamente generar los mecanismos para estimular la investigación avanzada en ciberseguridad, distinguirnos como país. El mundo es un mundo digital, con economías digitales, y ser líderes. Yo quiero recordar que Budapest tiene 16 años.
Son 56 países que ya han firmado, uno de ellos Chile. Y ayer, en la ciudad de Budapest, precisamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, diputados y diputadas, junto a los diputados Pepe Auz y Víctor Torres, asistieron al Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, donde el tema principal fue el ciberdelito, fue la inteligencia artificial usada para cometer cibercrimen, el 5G, la ciberseguridad. Yo espero que ellos vengan con las últimas novedades porque tenemos que adaptarnos a algo que va muy rápido. ¿Cómo vamos a perseguir a una inteligencia artificial que pueda cometer un ciberdelito? Bueno, esos son los desafíos que se nos plantean. Yo creo que Chile puede ser un actor relevante, pero obviamente necesitamos en esta última etapa final verificar que los elementos estén bien puestos, los términos bien precisos, entender a quiénes queremos perseguir, distinguir aquella infraestructura que es crítica, de la cual se tiene que tener conciencia, porque si no, nadie respondería después de un ataque. Las personas dirían, bueno, me equivoqué, no puse el ticket donde tenía que ponerlo. Si eso genera pérdidas de vida humana, yo creo que tenemos que estar conscientes de lo que significa la responsabilidad de administrar el sistema de información con este riesgo. Señor presidente, yo creo que tenemos todos los elementos como para poder escuchar y de ahí resolver. Yo seguiría con esa línea, una sesión más para escuchar y finalmente resolver. He dicho, presidente, gracias. Bien, si me permiten, presidente, voy a dar la palabra presidente, después, si alguno de nuestros... ¿Alguien más pidió la palabra sí, ya? presidente, yo había pedido la palabra porque quería hacer una pregunta. Senador Moreira, perdóneme. Sí. Adelante, por favor. No, sí, es muy... Mire, es que lo que pasa que podemos dejar el discurso final para cuando nosotros procedamos a votar y justificar el voto. Pero claro, hay temas que a mí me interesan, que son para mí didácticos y muy importantes para los que no somos abogados. Entonces, aquí yo escuché a don Mauricio Fernández, sobre todo cuando hizo referencia al artículo 219. Entonces, yo quiero hacerle la siguiente pregunta al Ministerio Público de don Mauricio. ¿Cuál es la diferencia entre el 219 y el 222 para efectos de una investigación penal? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a él. Eso es todo, presidente. Don Mauricio, ¿usted quiere responder ahora? Bueno, señor presidente, por su intermedio, muy brevemente, más que regulan temas distintos esos dos artículos, y lo que hace la reforma es, por un lado, eliminar el 219 en términos generales para todo tipo de investigaciones, o sea, desaparece el Código Procesal Penal, el 219, y adicionalmente, por otra modificación del proyecto, también se deroga el 222, o sea, se deroga el registro de IPs hasta ahora vigente, y como han señalado, que no ha tenido mayores problemas y que ha funcionado en las compañías que han mantenido ese registro de información para poder investigar. Regulan temas distintos, pero lo que hace este proyecto, en lo que decidió la Cámara, es dejar sin 219 el Código Procesal Penal en general, y adicionalmente eliminar el registro de IPs del 222. Por eso que el tema es bien sensible. Eso en relación a la pregunta del honorable senador Moreira. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, señores senadores, yo creo que hemos tenido desde luego no vamos a votar hoy, eso está claro. Sin embargo, yo quiero decir que a veces decir que cuando hay un artículo, hay un proyecto de ley como este que tiene 36 artículos y 4 transitorios, decir por qué lo rechazamos y vamos directamente a la comisión mixta. Yo la verdad es que creo que las dudas, las discusiones, francamente, entre la versión de la Cámara y el Senado, están restringidas a 6 temas que me permito, a 6 artículos que me permito rápidamente señalar. Están el 1 y el 2, que ciertamente incluyen este tema de si es deliberado, si no es deliberado, y si también está aquí el exceder las atribuciones, esas cosas que las podemos despachar con una buena redacción y eventualmente proponer algo en la comisión mixta. También está el tema del artículo 15 entre proveedores
y prestadores, que creo que realmente lo ha dicho muy bien el Cristian Sepúlveda, no dice proveedores por razones antojadizas, sino porque es efectivamente lo que se quiere decir, y es lo de la convención, ¿no? Y después están dos artículos más que son fuertemente discutidos aquí. O sea, yo creo que tenemos que conversar el tema de la investigación científica, de la cual yo soy muy partidario, pero reconozco las dificultades que tiene esto, básicamente por la cantidad que abre grandes posibilidades a que se informaciones de papel metan actos que no son procedidas ser ilícitos, cubiertos por la investigación científica, y eso estoy de acuerdo. Y en segundo lugar está el tema del artículo 19, que es el más complejo. Yo tenía entendido, por lo que nos informaron la vez anterior, de que todos estos temas habían sido ampliamente discutidos en la comisión de la Cámara de Diputados, lo cual por lo demás da cuenta de todos los demás, da cuenta de todas las demás objeciones o cambios que a mi juicio son muy valiosos que la Cámara introdujo. Pero por lo que nos decía Mauricio Fernández, esta fue una votación en la sala, que en realidad no tuvo nada que ver con un ajuste entre una serie de instituciones, por eso es tan afortunada la propuesta de algunos senadores de invitar al Ministerio Público antes de empezar a tomar decisiones sobre esto. Y finalmente está el tema del artículo transitorio, que desgraciadamente tendremos que discutir también, aparte de lo que se ha sugerido en Cristian Sepúlveda, por cuanto este no es un artículo, por así decirlo, que haya sido rechazado por nadie. Esto ya pasó al Senado la primera vez. El plazo para vigencia de la ley ya pasó la primera vez, y por lo tanto tenemos que darle un procedimiento especial de acordar unánimemente reabrir el artículo si es que lo vamos a abrir. Esos son lo que yo he anotado como aquellos en los cuales ha habido recurrentes intervenciones hoy día. Por esa razón yo me voy a permitir sugerir que hagamos el esfuerzo de sacar el proyecto con la menor cantidad de modificaciones posible a lo que hizo la Cámara, de manera de hacer la comisión mixta una cosa mucho más razonable y con menos tiempo. Pues ya está muy atrasado este proyecto. Así que yo estoy de acuerdo en que la próxima semana, si me permiten hacer una propuesta, que la próxima semana escuchemos primero, como lo sugirió el senador Piu, al Instituto de Formación de la Universidad Técnica, o bien lo escuchemos cuando discutamos el artículo 19, que es uno que sí vamos a discutir a fondo. Tal vez podríamos la próxima semana resolver sobre los puntos que son controvertidos, los tres primeros puntos que son controvertidos y otros más que se quieran plantear, intentar revisar el tema de la investigación, y para los temas de la investigación científica y el tema procedimental del artículo 19, ahí contar nuevamente con nuestros invitados, el Ministerio Público, la Cámara de Diputados, y su Secretaría del Interior, y también en ese momento invitar al centro de la Universidad Técnica Santa María que sugirió el senador. Se ofrece la palabra. ¿Estamos de acuerdo con este procedimiento? Muy bien. Entonces vamos a agradecerle a nuestros invitados, que quedan siempre invitados, entre paréntesis, no tenemos ningún problema en volver a recibir. Nos gustaría contar en todo este debate con la representación del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, y por cierto, si el senador Moreira quiere, también con mucho gusto recibiríamos que se Sepúlveda, si le sigue interesando este tema. El Ministerio del Interior ha estado aquí todo el tiempo, así que también es invitado permanente. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, nos vemos dentro de una semana más y se levanta la sesión.